Bien, estamos de regreso, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Jaico, abogado internacionalista y constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes, Mayra. Es un gusto estar en tu programa aquí en Nativa. Muchísimas gracias. La verdad que era necesario hablar con usted y conocer un poquito más a profundidad la opinión, el análisis que puede hacer en estos momentos tan difícil para el Perú, en la que estamos atravesando uno de los peores momentos, se podría decir, en cuanto a pobreza, inestabilidad política, social a nivel internacional. El Perú cambió el rostro que teníamos por ese país tan bonito, donde tenían oportunidades para poder desarrollar, invertir, y cambiamos totalmente ese rostro. Por eso quiero empezar por la primera pregunta. ¿Cuál es su lectura de la situación como país después del mensaje a la nación de la presidenta y de la coyuntura que enfrenta con un total deslegitimación a los poderes del Estado actual? Bien, digamos que no es una situación favorable por la que pasa el Perú, porque mire, los dos, digamos, poderes del Estado principales, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, totalmente deslegitimados, ¿no? Con esa desaprobación histórica, 80, se diría. Exactamente. Y que hemos visto no se han hecho los correctivos necesarios, principalmente hablando de lo que es el Congreso, por ejemplo, en su última legislatura, para poder por lo menos reconciliarse con la población que los eligió. Entonces llegamos a un mensaje a la nación, diré, en un contexto institucional bastante debilitado, pero que ya venía debilitado, digamos, desde hace algún tiempo por un poco la gestión del señor Pedro Castillo y todo ese tipo de marchas y contramarchas y todo, digamos, también de manera lamentable estos decesos de nuestros compatriotas. Llegamos entonces a un punto, a mitad del año, en la que debemos decir pues que acá es el momento en que ya nuestras autoridades deben tomar riendas en el asunto. O sea, el toro por las astas y sobre todo, básicamente, pues refundar la institucionalidad que tenemos. Y eso pasa por la credibilidad. Sin credibilidad no tendremos institucionalidad que valga. Y eso precisamente empieza, diría yo, en el Congreso de la República, por ejemplo, con algunas medidas que podamos ya discutir a lo largo de esta entrevista, tanto como en el Ejecutivo. Algo que usted ha mencionado y que quiero hacer esa pregunta porque es tan importante para mí en estos momentos, ¿cómo se reconcilia un gobierno en el país donde se califica de represor? Los informes internacionales se han pronunciado de ejecuciones extrajudiciales y que justo hoy en día congresistas de Estados Unidos piden que Perú rinda cuentas por derechos humanos en los enfrentamientos, muertes, y con un gobierno con más del 80% de rechazo. ¿Cómo buscamos esa reconciliación entre el gobierno y el país, entre la sociedad civil? ¿Cómo reconciliamos este país, doctor? Bien, lo primero que hay que decir es de que el Perú es el país de las promesas nunca cumplidas, ¿no? Tenemos un país que sufre endémicamente de este tipo de promesas y de reivindicaciones en las cuales pues el pueblo peruano siempre ha visto que se han ido postergando o, ¿por qué no?, olvidando. Y ese es el grave problema de nuestro país. No hemos logrado tener esas instituciones que cumplan con lo que prometen, o por lo menos que empiece con un mínimo de gestión que conlleve a la solución de los grandes problemas del país. Y lo digo muy sinceramente, en el Perú nos ocupamos de cosas un poco a veces irrelevantes, pero verá usted, ¿cuántos millones de peruanos no tienen agua potable? ¿Cuántas personas están en extrema pobreza? Vamos a llegar al 30%, se estima a fin de año. Tenemos un crecimiento, un desarrollo económico de 1% que se estaría llegando anual. ¿Cómo reconciliar a un gobierno de esta manera, deslegitimado, rechazado, de cierta manera, como usted lo acaba de mencionar, que no han cumplido con sus promesas y que no tienen ni siquiera un rumbo político, ni como gobierno, ni como legislativo?
Mire, precisamente para enfocar el Ejecutivo, creo yo que precisamente uno de las grandes medidas que debe tomar es precisamente lo que ha prometido en el mensaje a la nación, pues cumplirlo, dar esos pasos que creo yo la población los va a comprender. He visto y he notado mucho énfasis en lo que es la reactivación económica, y es precisamente lo que necesitamos, como bien lo apuntabas. Estamos llegando prácticamente a final de año con un ligero 1%, cuando nosotros en el Perú hemos tenido pues esos crecimientos de 5 o 6%, lo mínimo que hemos llegado en el gobierno de Humala era 3.5, pero ¿verdad? Siempre hemos mantenido, digamos, esos niveles. Es claro, es evidente que hemos tenido pues el COVID y este tipo de problemas también, como le decía, ligados a la gestión anterior. Sin embargo, es momento de que nos pongamos a trabajar en el Ejecutivo en el cumplimiento de por lo menos una parte de lo que se ofreció este 28 de julio. Con respecto al Congreso, debo decirles que lo primero que tiene que hacer este Congreso es una limpieza de cabo a rabo, si me permite la expresión, porque no es normal que terminemos esta gestión y todavía los niños sigan ahí pues haciendo lo que quieren. Hay gente ahí que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales que hasta ahora no ha rendido cuentas sobre los posibles delitos que han cometido. Y me parece que eso no ayuda en nada a la imagen y credibilidad de un poder del Estado como es el Congreso. Creo yo que por ahí debemos empezar. Congresal, doctor. Para no ser tan modestos, es una delincuencia congresal. Pues totalmente. Capturando de cierta manera los poderes del Estado, que está capturando de cierta manera las instituciones que deberían ser autónomas para buscar beneficios propios empresariales que les ayuden a buscar un rumbo que solo ellos saben, porque no solamente están los llamados niños, están los pactos, las alianzas que últimamente hemos visto, el fujicerronismo, que no sé qué es lo que están buscando, que juran por defender la Constitución del 93, que juran por un cambio de Constitución. Entonces nosotros los peruanos nos sentimos pues que ni siquiera hay representatividad en un Congreso, ni siquiera seriedad en este Congreso. Exactamente, y lo acaba usted de decir bastante bien, porque no hay un objetivo común, hay varios objetivos. Tenemos una mesa directiva con 4 y cada quien con diversos objetivos personalísimos, debo decir, y que pertenecen también a sus bancadas. Pero verá, al fin y al cabo acá el perdedor es el pueblo peruano, el perdedor es el país. Y eso precisamente nos está llevando a una deslegitimación constante. Creo yo que no es normal, de verdad, que un congresista vaya a su semana de representación y que sea pues vapuleado, totalmente, digamos, golpeado. Eso nunca se ha visto. Eso nunca se ha visto. Podremos haber tenido pues momentos de bastante, digamos, violencia nacional, pero que un congresista llegue a su región y sobre todo pues tenga esos picos de violencia, me parece que hemos llegado entonces un poco a tocar fondo. Y a eso tocar fondo desde el Congreso, y una presidenta que no pueda llegar ni siquiera a las regiones del país porque también es repudiada, lamentablemente, y es fuerte esta palabra, pero yo no encuentro otra palabra para poder entender a este gobierno. Yo me quiero enfocar un poquito, si me lo permite, en la situación económica en la que nos encontramos, porque esa es una de las problemáticas más grandes que tiene el país en este momento, más allá de las protestas, porque si hay protestas, hay manifestaciones, es porque están rechazando a este gobierno, quien de cierta manera sienten que les ha quitado la oportunidad de desarrollarse como región y de tener una oportunidad de calidad de vida. Es por eso que le mencionaba hace un momento, técnicamente estamos entrando a una recesión económica, estamos con una alta pobreza, no tenemos un crecimiento que nos pronostique más del 1% como en desarrollo económico anual. Entonces, todo eso nos trae desempleo, nos trae más pobreza, aumenta muchísimo más. Por eso, ¿cómo hacer entender al gobierno, cómo hacer entender al Congreso que se tiene que trabajar en las fuerzas, no para que en las fuerzas de la inversión privada, en este caso, para que crezca el Perú, como fomentar la inversión
privada, que es lo que genera en estos momentos mayor puesto de trabajo, mayor empleo. Precisamente. Dejarnos de lado de lo que prácticamente nos sostiene como país. Precisamente, Mayra, mire, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, todo empieza por la credibilidad. Todo empieza ahí. Las inversiones no van a venir a un país en la que cada semana o cada 2 semanas hay una marcha que lo único que hace es destruir los activos del país. Eso no lo podemos permitir. Nadie viene aquí, se lo digo en tanto que abogado e internacionalista, porque veo cuál es la opinión y sobre todo los temores de lo que son empresarios que podrían traer inversiones al Perú, pero que precisamente por estas marchas, que yo diría en gran parte ideologizadas, que hay reivindicaciones, ¿de acuerdo? Y eso lo conocemos todos, pero no es destruyendo el país que vamos a lograr que esto cambie. O sea, eso debemos de ser claros. No es destruyendo aeropuertos, no es bloqueando carreteras, no es asfixiando poblaciones que vamos a lograr que esto avance. ¿Cómo podría un gobierno, cualquiera que sea, salir adelante en ese contexto tan difícil y tan conflictivo? Entonces, creo yo que acá lo mejor es que nosotros, la ciudadanía, el pueblo peruano, los líderes políticos entiendan que para salir adelante no es pues haciendo burla del Perú y dejando una imagen deleznable, triste y absurda en el extranjero que vamos a lograr que esto, que esto avance. ¿Cómo puedo yo ir al extranjero, hablar mal del país y venir acá y decir que las cosas van mal? Pero sí, claro, si estoy hablando mal afuera y sobre todo que contribuyo a la violencia acá adentro. Entonces hay que ser un poquito coherente, creo yo, y acá empecemos por poner las cosas en su lugar. O somos demócratas y aceptamos lo que tenemos como gobierno, que es una sucesión constitucional. La señora Dina Boluarte, no hay que olvidarlo, formaba parte de la plancha del señor Pedro Castillo. Ella era su vicepresidenta y que por lo tanto, al no estar Pedro Castillo, ella es la que asume. Por lo tanto, aceptémoslo. Eso de estar cada momento hablando de vacancia me parece que es también un poquito violentar las instituciones. Y desde el momento en que violentamos las instituciones es ahí donde tenemos pues ese tipo de problemas y consecuencias económicas. No, definitivamente, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que la presidenta tiene el cargo de manera constitucional, nadie lo dice. El anterior presidente cometió un delito y lo tiene que pagar, y todas las personas involucradas. Y usted mencionaba algo muy importante, no podemos destruir el país, no podemos destruir aeropuertos, no podemos hacer más marchas de repente de lo que normalmente se acostumbraba antes. Pero no olvidemos, doctor, que primero es la vida de las personas, y acá se ha cometido violencia contra de los derechos humanos de las personas. Se ha gaseado y se sigue hasta el día de hoy lastimando a las personas con perdigones, con violencia. Hay una fuerte represión por parte de la Policía Nacional del Perú, que es responsabilidad política del gobierno. Tenemos 49 fallecidos que fueron asesinados, lamentablemente. No hay 69 prácticamente, no, si ponemos también a los policías y todo eso. Porque es un enfrentamiento la vida de todas las personas es muy importante, ¿no? Claro, toda vida cuenta, toda vida cuenta, no únicamente de un lado. Todos los peruanos, y somos peruanos, todos los peruanos tienen definitivamente todas las muertes. Acá a mí me da muchísima tristeza. Tenemos 70 fallecidos y dentro de ellos 49 han sido asesinados por proyectil de arma de fuego. Lo dicen los informes internacionales, las ONG. Lo a ver, permítame ahí un momento, estimada Mayra, permítame una precisión. Claro que sí. Cuando usted dice asesinados, ya es una calificación, que me parece que eso corresponde al Ministerio Público. Vayamos entonces y seamos institucionalistas, de verdad, porque me parece que es importante no echar más leña al fuego. Es lamentable lo que ha pasado, es lamentable, y de verdad que en el Perú eso no debería existir. ¿Cómo es posible que lleguemos a un punto en que se exacerban tanto los ánimos con gente de verdad irresponsable, que lanza a todos los compatriotas a enfrentarse? Eso nunca lo hemos visto acá. Pero claro, es como en una familia. Mire usted, si usted comienza a meter el odio entre los hermanos, pues ¿qué va a obtener? Una familia desunida, totalmente en conflicto. Y eso es lo que han hecho en el país. Podemos vivir bien. ¿Cómo podemos llamar toma de Lima si acá en Lima 99% de los que viven en Lima son provincianos, señor?
¿Cómo podemos tener esa gran mentira de que acá Lima vive por Lima? Acá todos somos provincianos. Yo soy de Chimbote, Ancash. Entonces, ¿cómo podemos llevar esa gran mentira que acá pues estamos con racismo? No, señores, acá el racismo, hay gente que trata evidentemente de hacer de esto un tema, pero yo diría que es muy, muy raro que aquí la gente sea, pues, o sea, usted ha visto acá que haya racismo. Yo, la verdad, no lo veo. Pero si hay que denunciarlo. Y a todas esas personas que se conducen de esa manera, evidentemente hay que denunciarlas. Y el mayor rechazo. Sin embargo, no podemos nosotros continuar pues en ese enfrentamiento que es la base esencial para que todas estas marchas y sobre todo estas muertes tristes, de verdad, lamentables, existan. Yo quiero en esto hacer un llamado a todos aquellos políticos, a todos aquellos que piensan que con la muerte de nuestros compatriotas podemos lograr cambios. Eso no es así. El verdadero cambio se hace en las urnas y el verdadero cambio se hace en el trabajo político anterior. Es allí, en el trabajo también contra la lucha contra la corrupción, contra todos aquellos que han usurpado el poder y que han llegado únicamente para, pues que, digámoslo con todas sus letras, robarle al Estado, atrayendo delincuentes con ellos. Eso es lo que tenemos en el país. Y eso es que, por desgracia, llegamos a un momento en que, pues, los ánimos están caldeados, la desinformación cunde y al fin y al cabo, gente, compatriotas que deberían de verdad estar con nosotros, ahora no están por precisamente todo este tipo de fuerzas malignas que nos han llevado a esta situación. Definitivamente, yo concuerdo mucho con usted, discrepo en algunas cosas, porque los informes internacionales... Definitivamente. Los informes internacionales hablan, doctor, de ejecuciones extrajudiciales. Yo he podido entrevistar a personas que han tenido a sus hijos, a sus padres asesinados, porque yo no puedo encontrar otra palabra cuando hay imágenes, hay videos, claro. Cuando tú ves personas que están disparando. Es lamentable, es lamentable. Disparando contra eso nunca debió suceder, se lo digo. De personas que no estaban en las manifestaciones, no estaban participando en las marchas. ¿Quién le responde a esas personas? ¿Quién responde la vida de todas las personas? No solo las 49, sino las 70 muertes que hemos tenido en el país. El Ministerio Público tiene un gran trabajo por delante. Tiene un gran trabajo por delante. Y el Ministerio Público debe precisamente aquí dar esa muestra de tecnicismo y sobre todo de búsqueda de la verdad. Debemos saberlo. ¿Qué pasó? ¿En qué circunstancias sucedieron esas muertes? No hay un sentenciado. Bueno, es que el Ministerio Público todavía... Usted me obliga un poquito a decirle que es muy corto el tiempo. Mire usted cuántos casos tenemos, pero yo precisamente por esto debe servir este llamado a la celeridad, pero una celeridad con profesionalismo. Precisamente, la verdad se hace tomando muy seriamente las investigaciones que creo yo la está haciendo el Ministerio Público. Están pidiendo justicia en este momento. ¿Cree usted que esta palabra de pedir perdón y justificar los enfrentamientos de la Policía Nacional del Perú, que usted sabe reciben solo órdenes, con los manifestantes que de cierta manera se menciona que están muchos de ellos involucrados con el terrorismo, con el Movadef y financiados por la minería ilegal, que hasta el día de hoy tenemos una policía, perdóneme, que no ha encontrado nada, solo se dice y no hay evidencias? Entonces, eso lo veremos precisamente en las investigaciones, pero ahora que usted lo pregunta, Mayra, me parece que el pedido de perdón de la señora Dina Boluarte era necesario, porque tampoco ella es responsable política, ¿sabe? Es la presidenta del Perú. Y ese pedido de perdón me pareció justo, necesario, adecuado en ese momento por ser su primer mensaje a la nación. Y creo yo, eso debería también en cierta manera llamarnos a reflexionar por qué hemos llegado ahí y sobre todo, nunca más llegar ahí. Yo de verdad... En estas últimas marchas que han habido, estaba pensando, ojalá que no haya un compatriota más. Eso es lo que todos los peruanos querían. Y yo, de verdad, salimos de estas marchas únicamente con heridos. Bueno,
Pero lo esencial es que aprendamos de esto, que no se cometan este tipo de actos, que no hayan más compatriotas de verdad fallecidos, que podamos tener ese encono, esos políticos que sobre todo llevan a la mentira y que, usted sabe, y le voy a dar un ejemplo, usted sabe lo duro que es y sobre todo lo falacioso y cínico que es que un congresista salga, por ejemplo, de ver a Pedro Castillo y diga que lo tienen secuestrado, que no se acuerda nada, que lo habían drogado. Yo le hago una pregunta, usted como comunicadora, usted lo dice eso aquí, ¿cómo cree usted que toma esa noticia alguien allá en Puno, en Cusco? ¿Cómo lo toma? Hay Lo mucho toma como que de verdad, exactamente, lo toma como si eso fuese verdad. No, yo siempre he sido bueno, mi medio de comunicación, y en este caso mi programa siempre ha defendido, aparte de la democracia que tenemos, doctor, nunca hemos defendido al señor Pedro Castillo. Porque no lo digo por usted, no lo digo por usted, lo digo por lo siguiente. A lo que voy es que esa desinformación hace que de verdad aquí estemos peleando contra fantasmas y que en el fondo se jale de la nariz a la gente y se le lleve a situaciones de verdad de peligro. Yo creo que acá es tiempo de que precisamente se tome esa gran responsabilidad, porque también si seguimos con ese tipo de mentiras, con ese tipo de medias verdades, al fin y al cabo vamos a tener un país siempre confrontado. Creo yo que por ahí empieza la responsabilidad y sobre todo de aquellos que tienen una responsabilidad política. No, yo creo lo mismo, me dice mi productora, se nos acabó el tiempo, falta muchísimo conocimiento. Yo entrevistaba todos estos días a muchas personas de trato de entrevistar a los que tienen ideologías de derecha, de izquierda, para poder darle a todos nuestros televidentes diferentes perspectivas y puedan analizar de cierta manera. Y entrevistaba el día de ayer a unos dirigentes de Puno y Cusco y me hacían la pregunta y me hacían el reclamo a mí como comunicadora. Y la verdad que no tenía una respuesta. Usted no ha vivido el hambre que nosotros vivimos, en una pobreza donde no tenemos agua, luz, desagüe, donde el frío nos mata a nuestros niños. Exacto. Y donde no tenemos ni siquiera un plato de comida, donde al gobierno no les importa y no les interesa. Entonces, por eso estamos buscando o luchando porque se nos escuche nuestra voz. No creemos en el terrorismo y no conocemos. Esos son los reclamos que deberían ya hacerse efectivos. Y yo digo, ¿por qué? Porque precisamente la corrupción ha penetrado tanto en nuestras instituciones que para hacer un pequeño proyecto del 100% se roban 90%. Y yo le digo una cosa, en Puno, por ejemplo, ¿usted acaso le han ido a alguien le ha ido a reclamar a los gobernadores, por lo menos de hace 4 periodos, lo que han hecho con los ingresos que han tenido por canon, sobre canon, regalías? No han hecho nada. Luego, a todos los alcaldes que han llegado y que de igual manera, algunos están prófugos, otros en la cárcel. Entonces, yo entrevistaba al gobernador regional de Lambayeque y me decía, nosotros no hacemos nada porque la ley de contrataciones está mal hecha. Pero le ha dicho él por si acaso que del gobierno. Ya, le ha dicho él por si acaso que el anterior gobernador está en la cárcel, por si acaso. Ve, ese es el problema del país. La corrupción que nos corroe las instituciones y quienes llegan únicamente para eso, para delinquir. Por eso es que es importante, y eso me permite hacer esta aclaración muy puntual, los partidos políticos no pueden ser pues asociaciones para delinquir, no pueden llevar gente impropia, no pueden llevar gente que únicamente pues está ahí esperando el momento para asaltar el Estado. Y eso es lo que vemos en nuestras regiones. Por eso es que tenemos cerca de 25.000 millones de pérdidas en corrupción, como lo dice la Contraloría. Claro que sí, la verdad que el país necesita una salida y esperemos que esa salida sea de manera democrática y que también el gobierno no haga oídos sordos al verdadero poder que emana del pueblo peruano. También tenemos que escuchar los reclamos, las protestas, porque tampoco no generalicemos. No todos tienen el mismo objetivo, ni todos son movidos por la misma intención. Hay personas y peruanos que de verdad están pidiendo justicia, que de verdad están pidiendo oportunidad y que de verdad están pidiendo que se les escuche su voz, porque lamentablemente
nosotros no nos ha tocado de repente pasar la situación tan difícil que pasan ellos y que los hace Usted no sabe nada de eso, ¿eh? No, por la situación tan difícil le diré, han tenido que dejar eso es evidente, familias, eso es evidente, mire. Su vida, de verdad, claro. Mueren por el friaje, mueren por el exactamente, hambre, ahora que lo toca, mire, el friaje, mi estimada Mayra, el friaje no es un tema de este año. El friaje se conoce desde que el mundo es mundo. Y en Puno y allá se sabe. Pero ¿qué han hecho los gobiernos? Ese es el problema. Llevamos gente, ¿por qué? Porque nuestro sistema electoral está tan mal hecho que cualquiera puede asumir una función, así no sepa absolutamente nada, en aras de la democracia, de la representatividad. Pero sí, pues, señoras, con gente que no sabe absolutamente nada, no se puede construir país. ¿Cómo queremos que alguien que no tiene ni idea de lo que es la gestión pública pueda, pues, gestionar los recursos del Estado? ¿Cómo quiere usted que tenga una visión de país? Dedocracia y la meritocracia. Exactamente. ¿Y quién hace eso, mi estimada Mayra? No se quieren meter al gobierno, a las instituciones públicas. Claro, los partidos políticos. Y mire, el artículo 35 de la Constitución da esa responsabilidad a los partidos políticos, porque son ellos quienes, pues, tienen un poquito esa función de ser el receptáculo de la voluntad popular y la llevan a elecciones. Pero precisamente el problema en el Perú es ese. El problema es la oferta, no la demanda. El pueblo peruano, cuando va a votar, todos nosotros nos encontramos ahí con un menú que es, ¿verdad?, bastante triste. Y es sobre eso que tenemos que elegir. Eso le explica por qué tenemos el Congreso que tenemos y por qué también tenemos esos funcionarios que tenemos. Entonces creo yo que las reformas que hay, y espero que este Congreso las haga, esas reformas son, pues, necesarias e impostergables, porque no podemos ir a nuevas elecciones con las mismas reglas, no podemos seguir eligiendo a los mismos para que nos sigan defraudando toda la vida. Eso creo que debe cambiar. ¿Existe un partido político que tenga las expectativas de las cuales se necesita para tener buenos representantes en unas próximas elecciones? ¿Usted cree que APP cumple esos requisitos? Mire, es una buena pregunta y la responderé de la manera siguiente. Tenemos 23 partidos políticos. 23, con riesgo a que de aquí a fin de año o al próximo año tengamos 30 o más partidos inscritos. ¿Usted piensa que en esa atomización del voto podamos encontrar una unidad de país o por lo menos una visión conjunta? No. Lo que vamos a tener, y ya se lo puedo vaticinar, es simplemente ahí un canibalismo entre peruanos con tal de llegar a la función pública. Ese es el problema. ¿Ve? ¿Cómo vamos a encontrar unidad en 23 partidos políticos? No, todo el mundo quiere llegar. Y es eso, por eso le digo que estas reformas electorales que se hicieron, bajando la valla a 22.000 firmas para tener un partido político, pues, ¿quién tuvo esa insensata idea, por favor? ¿A quién se le ocurrió? Quiero su respuesta, doctor, con los congresistas. ¿Usted cree que APP esté a la altura? Tenemos congresistas, no olvide, de APP que son mochasueldos, lamentablemente. Sí, o sea, no lo vamos a negar. Pero ¿verdad? Yo creo que vemos de todo. ¿APP está en esa altura para poder liderar el país en cuanto a la meritocracia que se necesita? Yo creo que APP tiene un trabajo por hacer, interno, un trabajo de selección, un trabajo también importante de convocatoria de cuadros, porque es así, es importante. Un partido debe tener cuadros, debe tener gabinetes ya formados, y eso es lo que no se ve tampoco en otro tipo de partidos. Yo creo que esto, ¿sabe qué nos está enseñando? Y nos conduce inexorablemente a una profunda reforma electoral. O sea, es que no podemos seguir cada año de la misma manera. Y ahora que hablamos de reformas, permítame decirle algo también. Debemos, por ejemplo, reformar el artículo 117 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser denunciado, investigado y, ¿por qué no?, acusado en su gestión. No podemos tener, pues, gente, evidentemente, que ahí, únicamente porque son presidentes, al final de su mandato, utiliza el gobierno pues, como botín. Exactamente.
No, con esa visión patrimonialista que se tiene y eso que es debe lo que nos ha ser hecho rechazada. daño como país, la corrupción, la delincuencia que tenemos en nuestros representantes, en los gobiernos y en diferentes carteras ministeriales que se desnuda una total delincuencia. Doctor Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por este tiempo y gracias por también ilustrarnos de manera democrática en este diálogo y en esta entrevista. Gracias a usted, Mayra. Muy buenas tardes. Muchas gracias.